Tengan un saludo cordial. En esta ocasión veremos el tema señales y sistemas de variable discreta. Este tema fue preparado por los alumnos Montero Vázquez Sandri, Oropesa Gorena Miguel Ángel, mi persona, y Querejazu Nicolás, con la ayuda del ingeniero Marco Aurelio Vázquez Roncal en la materia procesamiento digital de señales. Continuando, veremos el subtítulo Señales de variable discreta. Una señal x de n de variable discreta, es decir, una función definida por n enteros. En la gráfica se ve una típica representación de una señal de este tipo. A n se le denomina número de muestra y a xn la enésima muestra de la señal. Podemos observar que xn no está definida para un n no entero. Un error común es considerar que la señal es cero entre las muestras, cuando en realidad la función no está definida en estos sectores. Además de la representación gráfica, tenemos otras notaciones para representar. Por ejemplo, tenemos la notación funcional. Esta representación es la forma más compacta de representar señales cuyo comportamiento puede ser expresado directamente por expresiones algebraicas cerradas. Una segunda notación viene a ser la tabular, donde simplemente de manera tabular expresamos los valores para n y para xn correspondientes. Programas computacionales como MATLAB y Octane representan las señales con esta notación, donde las dos filas de la tabla se interpretan como dos arreglos de datos independientes. Una notación más vendría a ser la representación como secuencia, donde xn es representado como secuencia. Podemos observar acá que los tres puntos denotan una secuencia anterior o negativa de manera infinita, y acá de igual manera una secuencia posterior de manera infinita. Otro detalle es, para representar el origen utilizamos una flechita indicando este cero como el origen. Continuando con el siguiente subtítulo, manipulaciones elementales de señales de variable discreta. Se describirán algunas transformaciones elementales para señales de variable independiente discreta o de tiempo discreto. Estas transformaciones son la base para las operaciones más complejas en el procesamiento digital de señales que se utilizarán más a menudo. Una de las transformaciones viene a ser el desplazamiento. La señal xn se desplaza k muestras sustituyendo la variable n por n menos k. Si k es mayor a 0, la señal se retarda k muestras, y si k es menor a 0, la señal se adelanta k muestras. En la manipulación fuera de línea, ambos tipos de desplazamiento son posibles. Sin embargo, en sistemas de tiempo real o en línea, solo el retraso de la función es realizable. Acá podemos observar un ejemplo, que utilizando la transformación de desplazamiento, expresamos el escalón unitario en términos de una suma de impulsos desplazados. Otra transformación elemental es la reflexión. Consiste en plegar la señal xn en el instante n igual a 0, sustituyendo la variable n por su inverso aditivo menos n. Podemos observar que las operaciones de reflexión y desplazamiento
no son conmutativas, es decir, no es lo mismo reflejar una señal y luego retardarla k unidades que retardar la señal y luego reflejarla. Otra transformación elemental es el escalado de variable o submuestreo. En el escalado de variable o submuestreo se sustituye la variable discreta n por kn, con un k perteneciente a los números naturales positivos. Otra transformación o transformaciones elementales vienen a ser la suma, multiplicación y escalado por secuencia. Todas estas operaciones afectan la amplitud de las muestras de una secuencia. El escalado por amplitud viene representado acá por A, que afecta escalando esa amplitud. La suma de secuencias, sumando dos secuencias. El producto de secuencias, que es la multiplicación de estas secuencias. Continuando, veremos la clasificación de señales de variable discreta. Bueno, tenemos las propiedades. Una de ellas es la energía, que está clasificada por la señal de energía y señal de potencia. Otra propiedad es la periodicidad, que está clasificada por señal periódica y señal aperiódica. También tenemos la simetría, que está clasificada por señal simétrica y señal asimétrica. La propiedad acotación está clasificada por señal acotada y señal no acotada. Y la propiedad de longitud, que está clasificada por señal finita y señal infinita. Las señales de energía y de potencia. De forma análoga, para una señal de variable discreta xn, se define su energía total como la sumatoria de n igual de menos infinito hasta más infinito de xn por x por n. Si E es finita, entonces a xn se le denomina señal de energía. Muchas señales de energía infinita poseen potencia promedio finita, que está definida por el límite de n a infinito de 1 entre 2n más 1 por la sumatoria de menos n hasta n del módulo de xn al cuadrado. En el caso de que P sea finita, se dice que xn es una señal de potencia. Si se define la energía E sub n de xn en un intervalo finito, como la siguiente ecuación, que es la sumatoria de menos n hasta n del módulo de xn al cuadrado, entonces E sería igual al límite cuando n tiende a infinito de E sub n. La potencia promedio puede ser entonces también expresada como el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 2n más 1 por E sub n. En la clasificación de señales acotadas y no acotadas de la propiedad de acotación, una señal xn se dice ser acotada si existe un número real positivo finito m, tal que el módulo de xn sea menor a m, para todo n. Por el contrario, si la magnitud de cualquier muestra es infinita, entonces la señal no es acotada. En la clasificación de señales periódicas y aperiódicas, una señal es periódica con periodo n de n mayor a 0 si y solo si x de n más n mayúscula es igual a xn para todo n. El valor más pequeño de n para el que se cumple el anterior se denomina periodo fundamental. Si no existe ningún n que satisfaga, entonces la señal es aperiódica.
En la propiedad de simetría, las señales pares e impares, una señal es simétrica o par si para x n es igual una x menos n, y se dice que es asimétrica o impar si para una x menos n es igual a menos x de n, en cuyo caso siempre debe cumplirse que x0 es igual a 0. Asumiendo que toda señal x de n se puede expresar como la suma de una señal par xp de n y otra señal impar xi de n, de forma que x de n es igual a x sub p de n más x sub i de n. Considerando la naturaleza par e impar de las componentes, se debe cumplir x de menos n es igual a x sub p de menos n más x sub i de menos n, que da como resultado x sub p de n menos x sub i de n. Sumando y restando las dos ecuaciones anteriores, obtenemos que x sub p de n es igual a x de n más x de menos n entre 2, y xi de n es igual a x de n menos x de menos n entre 2. A continuación veremos un ejemplo de señales pares impares. Dada una señal x de n igual a 0, 1 y 2, encuentre sus componentes par e impar. Para calcular la componente par, primero se realiza la suma de la señal xn por su reflexión, que viene a ser x de menos n, obteniendo como resultado la secuencia 2, 1, 0, 1, 2. A continuación, dividimos esta secuencia entre 2, que nos da como resultado 1, 1 medio, 0, 1 medio, 1, que vendría a ser el componente par de esta señal, de la señal xn, ¿no? Para calcular el componente impar de esta señal xn, se sustrae la reflexión a la señal. Hacemos una subtracción de xn de x menos n, obteniendo como resultado menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, para a continuación obtener la componente impar dividiendo esta secuencia entre 2, y como resultado obtenemos menos 1, menos 1 medio, 0, 1 medio y 1, donde, si podemos observar, se comprueba que la suma de la señal par y de la señal impar nos da el resultado, la señal xn. A continuación veremos lo que es la señal sinusoidal discreta. Señales sinusoidales y el concepto de frecuencia. El estudio clásico de las señales se basa en la representación como combinación de una serie de señales elementales con un comportamiento conocido o predecible en los sistemas que se trabaja. En cursos anteriores se han introducido conceptos de análisis de Fourier, transformada de Laplace, donde las señales elementales se caracterizan por su frecuencia y fase respecto a alguna referencia común. El concepto de frecuencia será revisado en las siguientes secciones, donde se apreciarán las diferencias que existen entre los dominios discreto y continuo. El punto de partida para el análisis serán las funciones sinusoidales, como representaciones espectrales puras. La señal sinusoidal continua
Es una oscilación armónica simple que se describe matemáticamente a través de la señal continua x sub a de t igual a coseno de frecuencia angular por t más θ para valores de t desde menos infinito hasta más infinito. Como este valor está representado como frecuencia angular, sustituimos por 2pi por f. Si f es constante, entonces x sub a es periódica, que vendría a estar representada por x sub a de t más t sub p igual a x sub a de t. Si f es constante con periodo fundamental, t sub p es igual a 1 sobre la frecuencia. Bueno, acá podemos ver una representación gráfica de una señal análoga sinusoidal. Muchas gracias, eso sería todo por mi parte.